Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Un tiempo atrás hice un video acerca de cómo poder reparar un control remoto. Es más, hicimos un video de cómo reparamos este control remoto haciendo una limpieza interna y haciendo uso de un pequeño lápiz para producir carbón y poder hacer uso de los contactos y que estos hagan un debido contacto. Sin embargo, después de un tiempo nuevamente el control remoto volvió a fallar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a encender el televisor. El botón de encendido funciona. Lo he puesto sin canal para que obviamente no me bloquee en el video. Vamos a ver si las teclas que más suelen usarse, las que se desgastan, por lo general son el canal arriba, el canal abajo y la subida y bajada de el volumen. Los canales, vemos que cuando voy hacia arriba la luz se prende incluso del televisor, la luz verde. Voy a subirlo, se está prendiendo y apagando la luz. Voy a bajarlo, o sea, los botones de cambio de canal trabajan. Sin embargo, los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo no están funcionando ya un buen tiempo. Así que ya esto es reiterativo, esto es un indicador de que esto se ha dañado. Y para ello vamos a hacer este nuevo video en donde cualquier persona, cualquier ama de casa, incluso cualquier joven o adolescente podría hacer uso de, en este caso, papel metálico para poder reparar cualquier tipo de control remoto, no necesariamente un control remoto de televisor, sino cualquier tipo de control remoto que tenga teclas. Vayamos a la parte práctica directamente entonces. Continuamos. Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar. Vemos que el control está un poco sucio, vamos a limpiarlo luego. Primero vamos a abrir, y antes de abrir hay que obviamente retirar las pilas. Utiliza dos pilas pequeñas. Y con cuidado vamos a destaparlo sin dañar el control remoto. Voy a repetir, este procedimiento lo puede realizar cualquier persona sin problema alguno, debido a que no vamos a usar multímetro ni ningún otro componente que sea difícil de conseguir para una persona convencional. Así que lo que vamos a emplear simplemente es un pequeño desarmador, una tijera y obviamente el papel metálico que luego les voy a mostrar. Vamos a abrirlo con cuidado, sin dañar los contactos laterales del, en este caso, del control remoto. Como logran ver, los botones que se suelen dañar, por lo general, que se pueden gastar, que se pueden ensuciar, por lo general son los que más se usan: el botón de encendido, el botón de canal arriba abajo y los botones de volumen arriba y abajo. Para mi caso, el botón volumen arriba y abajo, y a veces el botón de encendido me suele fallar. Así que voy a atacar directamente estos tres botones, los dos de arriba abajo, el volumen y el botón de encendido. Vamos a retirar la membrana. Esta es una membrana que, como lo vimos en un video cuyo enlace lo voy a dejar por acá, es una membrana que se suele llenar de grasa internamente por el mismo uso, y esa grasa, como logran ver acá, que está medio de un color distinto, esta grasa tiende a crear una impedancia capacitiva que hace de que obviamente no funcione bien las teclas. Y no solamente ello, hay que limpiarlo con alcohol isopropílico en un momento. Voy a lavar esta membrana que está sucia y también la tapa. Y como lo dije en otro video, esta es la parte electrónica, un sensor infrarrojo. Y acá está el microcontrolador, un pequeño microcontrolador que, en función a la matriz de los ejes Y, X e Y, tiende a conocer qué tecla se ha presionado, porque lo que hace esta tecla, esta parte del circuito impreso, tiene una parte conductora que con el uso se suele desgastar, como logran ver ahí, se suele desgastar, y justamente eso hace de que no haga contacto. A decir verdad, no se desgasta mucho la placa, se suele desgastar la base de esta base de esta membrana,
se suele dañar. Como lo vimos en un video anterior, lo que hice es usar lápiz y agregar carbón en cada parte de los contactos que más usaba, y con eso lo solucioné en el video anterior hace un tiempo atrás. Sin embargo, ya con el tiempo este método no funciona, así que el día de hoy vamos a usar otro método que se lo voy a explicar luego. En estos momentos lo que voy a hacer es lavar con bastante agua y jabón para quitar la grasa de la base plástica de este control remoto. Obviamente no voy a poner en agua esto lo vamos a limpiar luego con alcohol isopropílico y luego retorno. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, después de haber lavado con abundante agua y detergente o agua y limpiagrasa de la cocina, las bases plásticas ya están limpias, libre de grasa, y también le di una pequeña remojada a esta membrana, que vendría a ser, como digo, los contactos. Cada vez que presionamos una tecla, el contacto lo que hace es cerrar, y de manera mecánica lo que hace de que estos contactos se cierren. Con el tiempo esto se suele desgastar, se suele llenar de grasa, como dije, y no solamente ello, sino el contacto acá se desgasta también. Entonces, la solución a este problema primero es limpiar la base con alcohol isopropílico. Para ello pueden usar alcohol, no otro disolvente, de preferencia alcohol isopropílico, que es más volátil. Yo uso este, pueden usar cualquier otro isopropílico. El isopropílico es un alcohol que tiene menos cantidad de agua y mayor cantidad de alcohol, y lo que hace que se volatice rápidamente, es decir, se evapore rápidamente el efecto del alcohol. Para ello voy a usar también algodón. Pueden usar en su defecto de repente hisopos, esos que utilizan para los oídos de los bebés. Yo voy a usar alcohol isopropílico con un poco de algodón y limpiar los contactos de la grasa para evitar que no haga contacto con la membrana, ¿no? Esto rápido se evapora. Ahí vemos que se está evaporando ya. Ese es por un lado, y por otro lado también los contactos de la membrana, ¿no? Con mucho cuidado, sin dañarla tampoco. La verdad que no está muy sucio, pero sí lleno de grasa. Aparte que ya lo he lavado un poco. Y nuestra estrella aquí obviamente no es ni el alcohol isopropílico, ni el algodón, ni menos, vamos a limpiarlo también con un poco de, ni menos la placa, ni los contactos. En este caso, nuestro invitado importante aquí es el papel metálico, que es lo que vamos a usar para poder solucionar este problema. Vamos a limpiar. Quitar los residuos de alcohol. Y vamos a dejarlo por un costadito para poderles mostrar el papel metálico. Este papel metálico, a decir verdad, es papel de aluminio, es papel ese que se utiliza en la cocina, en los hornos eléctricos para, obviamente en la cocina, para las carnes, para asar, sobasar frutas, en fin. Y este papel es un papel conductor. Entonces, al yo tener problemas con los contactos mecánicos de esta membrana que se desgastan con el tiempo, lo que vamos a hacer es usar un pedazo de este papel metálico, una mínima cantidad de papel metálico, a decir verdad, es muy poca la cantidad que vamos a usar. Ya no vamos a usar el lápiz como lo vimos en un video anterior, como dije en un enlace, les voy a dejar, sino vamos a usar este papel metálico, y vamos a usar una pequeña cantidad. Vamos a cortar. Este papel metálico es un pedazo de papel de aluminio, y si nosotros a este papel de aluminio le ponemos un multímetro, vamos a usar este de acá, vamos a guardar esto porque lo usamos en la cocina,
tratar de que no se dañe mucho. Vamos a ponerlo por acá y vamos a usar este de acá, este pedazo de acá. Si yo utilizo un multímetro o un tester en la modalidad de continuidad y yo pongo las puntas acá, el multímetro va a sonar porque va a medir continuidad, porque este es un papel que produce conductividad y que nos va a permitir utilizarlo aquí en este control remoto para poder solucionar el problema. Para ello voy a usar, como dije, un pedazo. Voy a usar para 3 teclas, para la tecla del encendido del power. Ahí. Acá van a salir 2. Y para la tecla, este va a ser para la tecla de subida y bajada, y para la tecla del encendido del power voy a usar este otro de acá. Luego lo cortamos. Ok, ahí tenemos 2 pedacitos. Entonces vamos armando el control remoto. Tener en cuenta la posición también, en este caso, de la alimentación. Ahí, que los contactos de la alimentación lleguen adecuadamente para las pilas, con cuidado. Y aquí viene la parte más importante. La idea es que nosotros este papel metálico lo pongamos sobre la parte de la tecla de subida del volumen y bajada del volumen. Vamos a más o menos ahí, un pequeño rectángulo acá. Yo sé que esa es la tecla de subida y bajada de volumen, son 2, y la tecla de power que de vez en cuando me da ese problema. Entonces lo que yo estoy haciendo es colocar el papel metálico en la posición ahí. Y voy a usar otro pedazo en este caso para la otra tecla, la tecla muy grande. Vamos a cortarlo, no sea demasiado grande y que no toque otro pedazo de la tecla siguiente. Podría ser ahí, ahí, perfecto. Y voy a usar un tercero, como les dije, para la tecla de encendido, que eventualmente me falla. Este no, voy a usar uno nuevo, este otro de acá. La tecla de encendido vendría a ser este de acá, el superior. Demasiado grande, vamos a cortarlo de manera tal de que este va a ser nuestro contacto, ¿no? Vamos a evitar el otro contacto y de manera mecánica este va a ser nuestro contacto que va a abrir y cerrar. Ustedes se dirán, pero ¿cómo es posible? Pues sí, ahora lo van a ver. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos la prueba. Y esto se queda ahí, o sea, no es que se va a mover el papel ni nada por el estilo. Ahora lo vamos a ver. Ahí.
Entonces tengo los 3 pedazos, los 3 contactos, ahí. Y lo que tengo que hacer es estar listos para poder poner la otra tapa con la membrana de un solo tiro, ¿no? La idea es que esto quede sujeto de manera tal de que no existan problemas posteriores. Vamos a ponerlo así, ahí, y de un solo tiro vamos a ponerle la membrana ahí y listo. Y ahí ya estamos listos para probarlo. Así vayamos a ponerle las pilas. Y ahora sí, a la prueba final. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la prueba final. Vamos a encender. He conectado un USB de uno de mis videos acerca del curso Aprendamos Electrónica Juntos y vamos a probar el encendido, el apagado y el control de volumen. Vamos a encenderlo. Vamos encendiendo y vamos a probar también el control de volumen una vez encendido. Ahí he puesto un pequeño USB que termine de cargar y vamos a reproducir un pequeño video de mi canal. Ahí. Yo desde aquí ya podría, como logran ver, vamos a esperar que cargue el video. Hola, ¿cómo están? Ya podría subir el volumen, para mí es una luz verde. Satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. El día de hoy vamos a continuar con el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Y bajarlo. Este curso lo empecé hace unos años atrás y lamentablemente no he podido avanzar por un tema de tiempo. Obviamente podría cambiar, subir y bajar los canales, pero como estoy en modo video y no en la televisión, me aparece un mensaje de que la tecla de cambio de canales no funciona. Obviamente está funcionando todo y lo más importante que hemos podido reparar este control remoto por segunda oportunidad haciendo uso de el famoso papel metálico, el papel de aluminio en este caso de las cocinas. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.